Buenas tardes ya, ¿no? Vamos a iniciar el taller titulado Actualización en trauma y trastorno de la conducta alimentaria, obesidad y trastorno límite de la personalidad. Yo actuaré como moderador, soy Andrés Gómez del Barrio, soy psiquiatra, vengo del Hospital Universitario Marqués de Vallecilla y soy profesor asociado de psiquiatría y coordinador de la unidad de trastorno de la conducta alimentaria, y mi campo de actuación, tanto clínico como investigador, se ciñe a los trastornos de la conducta alimentaria principalmente. Y nada, sin más preámbulo, y agradeciendo, por supuesto, a la organización, en especial a la doctora María Díaz Marsá, pues doy paso a los auténticos protagonistas que van a intentar ser lo más breves posibles en su exposición, de unos 15 minutos, y después dar tiempo a preguntas y comentarios, quizá entre nosotros o entre el público. En primer lugar, hablará Germán Estrada Herrera sobre trauma y trastorno de conducta alimentaria. Él es psiquiatra en el Centro de Salud Mental Centro e integrante del proceso de trastornos de la conducta alimentaria y trastornos de la personalidad del Instituto de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Y también es especialista universitario en clínica y psicoterapias psicoanalíticas por la Universidad Pontificia de Comillas, y también especialista en psicoterapia sistémica. Germán, cuando quieras. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, gracias a todos vosotros por estar aquí a estas horas un poco intempestivas. Creo que somos el último taller del Congreso. Gracias por la presentación, gracias a mis compañeros de mesa y a la organización y a la doctora Díaz Marsá. Como os han comentado, yo os voy a hablar acerca de trauma y trastorno de la conducta alimentaria. Bueno, para empezar, comentar, como ya sabéis, los trastornos de la conducta alimentaria son una categoría compleja y a menudo difícil de tratar de trastornos mentales. Según las clasificaciones, los más representativos son la anorexia nerviosa, que va a estar más presente en muestras hospitalarias, el trastorno por atracón y la bulimia nerviosa, más representados en muestras ambulatorias o comunitarias, y luego otros como los trastornos de conducta no especificados o los otros trastornos de conducta alimentaria. Bueno, sabéis también que la etiología implica una interacción compleja de factores genéticos, biológicos, socioculturales, psicológicos, familiares también, y que están asociados a altas tasas de mortalidad y discapacidad. De hecho, los TCA se cuentan entre los trastornos mentales con una tasa de mortalidad más alta, en torno a un 10%. Generalmente, además, tienen un curso crónico con tasas de remisión a largo plazo que oscilan entre el 30 a 63% para la anorexia nerviosa y entre el 40 y 75% para la bulimia nerviosa. Estas tasas modestas de remisión han impulsado el estudio acerca de predictores y marcadores de respuesta al tratamiento. Y dentro del estudio de estos marcadores hay que hablar de las comorbilidades. Las comorbilidades son muy comunes en los trastornos de conducta alimentaria. Una revisión, por ejemplo, encuentra que más del 70% de las personas con TCA van a presentar un trastorno psiquiátrico concurrente. Y además, el efecto perjudicial de estas comorbilidades ha sido documentado en diferentes estudios, como por ejemplo uno que encuentra que la depresión y la ansiedad comórbidas al alta de hospitalización predice una mayor psicopatología, una psicopatología más grave. Y se han identificado como predictores de mejores resultados, además de menos comorbilidades, una mayor motivación y una mejora de los síntomas al inicio del tratamiento. Bueno, y precisamente una de estas comorbilidades es el trauma, que es de lo que yo os vengo a hablar. El trauma, los trastornos relacionados con el trauma, y aquí ya nos encontramos una primera dificultad, ¿vale? Cuando revisamos los estudios, y es que van a variar en cuanto si examinan el historial de trauma
o sea, el historial de exposición a eventos traumáticos o sus efectos. Las tasas de trauma reportadas en las muestras de pacientes con TCA van a oscilar, según los estudios, entre el 21 y el 59% para trauma en infancia, 63% para trauma en etapas posteriores de la vida y 33-50% para síntomas relacionados con el trauma y finalmente 17-21% para el diagnóstico comórbido de trastorno de estrés postraumático. Bueno, el apoyo social juega un papel crucial en la salud mental, favorece la adaptación al estrés, a la adversidad, ¿vale? En este sentido, ¿no? Las relaciones de apoyo pueden amortiguar el impacto del trauma, fomentando la resiliencia, promoviendo estrategias de afrontamiento más saludables. La carencia, ¿no?, de este apoyo se asocia, de hecho, con una mayor vulnerabilidad a la angustia psicológica. De hecho, las personas que han experimentado traumas infantiles a menudo reportan niveles más altos de soledad y esta sensación crónica de aislamiento, desconexión social puede exacerbar, ¿no?, la angustia psicológica, en este caso asociada a las TCA, creando un círculo vicioso que refuerza los comportamientos alimentarios desadaptativos. Según las palabras de Van der Kolk, en el libro del cuerpo lleva la cuenta, ¿no?, nos dice: el apoyo social no es lo mismo que estar simplemente en presencia de otras personas. La cuestión crítica es la reciprocidad, ser realmente escuchado y visto por las personas que nos rodean, sentir que tenemos el apoyo de alguien en su mente y en su corazón. Para que nuestra fisiología se calme, se cure y crezca, necesitamos una sensación visceral de seguridad. Ningún médico puede extender una receta de amistad y amor, son capacidades complejas y ganadas con esfuerzo. No hace falta tener un historial traumático para sentirse cohibido, incluso aterrado en una fiesta con extraños, pero el trauma puede hacer que el mundo parezca una fiesta de alienígenas. Bueno, cuando intentamos conceptualizar el trauma, nos encontramos con un escollo principal, y es que es difícil definir el trauma debido a las complejidades e inconsistencias en la literatura. Sí, típicamente pues, se ha descrito como una intensa respuesta al estrés emocional y biológico, a un evento no ordinario que se experimenta como amenazante o aversivo. Posteriormente se ha reconocido, ¿no?, que hay para recoger la amplitud de los eventos traumáticos hay que tener en cuenta esas experiencias, ¿no?, fuera del rango de experiencias estresantes ordinarias, según el criterio A del DSM para el trastorno de estrés postraumático. También los eventos percibidos como extremadamente amenazantes y horribles para el individuo, pero sin un criterio de evento objetivo específico, como la CIE, ¿no?, como por ejemplo sería el caso del acoso o el acoso escolar, y las experiencias infantiles adversas, ¿no?, un campo que ha suscitado un interés creciente. La CIE 11 reconoce que los efectos adversos pueden desarrollarse después de un evento subjetivamente aterrador que tradicionalmente no se considera traumático. Comentar algo acerca de las experiencias infantiles adversas. No son un conjunto potente de factores de riesgo que pueden conducir al desarrollo de psicopatología y malos resultados de tratamiento, y van a incluir el abuso físico, sexual, emocional, la negligencia física y emocional y la disfunción familiar, como por ejemplo la violencia doméstica grave presenciada. En un concepto incluso más ampliado, englobaría las experiencias basadas en la comunidad, como la marginalización, el rechazo de los compañeros y el acoso escolar. Y la característica de esta experiencia, ¿no?, es la interpretación subjetiva del evento como que excede la capacidad de afrontamiento de un individuo. Para que un evento sea traumático, o el que un evento sea traumático, depende justamente de la capacidad de afrontamiento de la persona, del nivel de funcionamiento, la fase de desarrollo, pero también de la naturaleza del trauma, de la fuente y de su cronicidad. Bueno, cuando hablamos de trastorno de estrés postraumático estamos hablando de los efectos del trauma, ¿no? Serían esos impactos adversos de larga duración, y la respuesta al trauma se encuentra en un continuo, y los estudios nos dicen que incluso el trastorno de estrés postraumático subumbral está asociado con un deterioro y una depresión significativos. Se ha sugerido, de hecho, que el trastorno de estrés postraumático subumbral es un factor de riesgo para los trastornos alimentarios, particularmente para los síntomas de bulimia nerviosa. Y estos efectos
perjudiciales relacionados con el trauma incluyen efectos neurobiológicos como el sistema de respuesta al estrés alterado, efectos emocionales como efecto negativo, conductuales como autolesiones, cognitivos e interpersonales. La CIE-11 reconoce el trastorno de estrés postraumático complejo como una entidad diagnóstica independiente del trastorno de estrés postraumático que incluiría los síntomas básicos de este, más 3 grupos adicionales: desregulación emocional, autoimagen negativa persistente y dificultades interpersonales, y normalmente implica experiencias repetidas y prolongadas de violencia, abuso o negligencia, especialmente durante la infancia o en contextos donde la persona no puede escapar fácilmente. Bueno, igualmente, incluso sabemos que el trastorno de estrés postraumático subumbral puede no capturar todas las formas de trauma. De hecho, en algunos estudios, ¿no?, la tasa de prevalencia de experiencias traumáticas previas superan el 90% en una muestra de pacientes hospitalizados y ambulatorios con anorexia y bulimia nerviosas. Y justamente el trauma interpersonal prolongado, que a menudo se da en la infancia, se ha destacado entre la literatura epidemiológica de los TCA. Bueno, ¿y todo esto cómo impacta en la clínica? Bueno, pues los estudios nos dicen que la presentación clínica trauma-TCA se asocia con sintomatología alimentaria más severa, con mayor comorbilidad psiquiátrica, deterioro funcional. Además, el trauma altera la respuesta al tratamiento, generando mayor cronicidad, necesidad de más niveles de atención y menos finalización de tratamiento y más recaídas. Se ha sugerido incluso que las personas con antecedentes de abuso pueden experimentar una trayectoria diferente del trastorno alimentario. Por ejemplo, en un estudio hallaban que, por ejemplo, la recuperación de la menstruación puede no ser un marcador de recuperación en estos pacientes. La investigación sugiere que el trauma contribuye al desarrollo del trastorno de la conducta alimentaria de una manera indirecta a través de sus efectos que comentaba antes, ¿no?, como la disociación, una mala imagen corporal, afecto negativo, etc. Y han habido varias explicaciones para los efectos indirectos del trauma en el desarrollo del trastorno de la conducta alimentaria. Por un lado está la teoría autorreguladora o de la automedicación, según la cual el TCA permite habitar el cuerpo traumatizado a través de la disociación, o bien a través de la automedicación. En este sentido señalan la adicción a la comida, la teoría de la objetivación, ¿no?, que propone que se adopta un rol de observador del cuerpo como algo externo, sometido a evaluación y a examen, fomentando pues el control de la apariencia, y la teoría de la encarnación, en la cual sería el TCA, ¿no?, sería una manera de autoexpresión de contenido no doloroso, contenido doloroso no resuelto a través de autolesiones, o la recreación del trauma a través de autocastigo, un control excesivo. Son diferentes teorías. Y luego también es importante tener en cuenta que múltiples trastornos psiquiátricos pueden desarrollarse después de un trauma, no exclusivamente un TCA. De hecho, cuanto más estrictamente se definía el TCA, más débiles se volvían las asociaciones trauma-TCA, y por otro lado también se encontraron tasas más altas de trastorno de estrés postraumático en muestras de TCA que de TCA en muestras de trastorno de estrés postraumático, lo cual orienta un poco hacia esta no especificidad como hacia algo más transdiagnóstico. Pero en cambio, por otro lado, también hay algunos datos que hablan de cierta especificidad en esta relación trauma-TCA. Por ejemplo, encontrar una asociación especialmente fuerte entre el abuso emocional y un entorno familiar pobre. El abuso físico infantil fue el único tipo de abuso que estaba relacionado con todos los tipos de TCA. Y también se ha visto que las asociaciones son más fuertes cuando el trauma ocurre a edades más tempranas, fue más severo y cuando hubo más de un tipo de trauma. Algunas asociaciones trauma-TCA específicas del subtipo TCA fueron el abuso sexual infantil, que se vinculó especialmente con la bulimia nerviosa, las burlas relacionadas con la apariencia, que han sido vinculados con cualquier TCA, y en la anorexia nerviosa se encontró la evidencia de trauma TCA más baja, particularmente en el subtipo restrictivo.
¿Y esto qué implicaciones tiene más clínicas y terapéuticas? En los estudios los investigadores coinciden en la importancia de reconocer el trauma coexistente como relevante para el TCA. Si bien actualmente no existen pautas de práctica clínica bien establecidas para abordar a este subgrupo de pacientes, lo cual supone una barrera para los profesionales en el manejo del TCA trauma, ya que no está claro cómo administrar este tratamiento de manera segura y efectiva. Por lo tanto, el trauma y sus efectos a menudo no se evalúan o se abordan consistentemente en el tratamiento del TCA. En esta revisión sobre la literatura existente acerca de trauma TCA de este año, es muy reciente, como hallazgos claves, los autores concluyen que hay hallazgos más consistentes para los TCA con características de purga, es decir, bulimia nerviosa, trastorno para atracón, anorexia nerviosa compulsivo purgativo, anorexia nerviosa con atracones, como queramos decirlo, en comparación con las características de restricción. Confirman una mayor gravedad del TCA y un tratamiento más complejo y establecen 4 marcos teóricos, ¿no? El primero, el modelo de interacción gen-ambiente, ¿no? Según el cual habría un aumento de riesgo en individuos vulnerables, lo que explicaría la alta concurrencia de trauma en pacientes con TCA, pero también el que muchos pacientes con antecedentes traumáticos no desarrollen psicopatología. El trauma como factor de riesgo distal, es decir, que es más que el propio trauma, ¿no? Son los efectos del trauma más proximal los que representan la varianza de los trastornos de la conducta alimentaria. El trauma como factor de riesgo no específico que comentábamos antes, ¿no? Que se asocia a múltiples trastornos, no de una manera exclusiva a los trastornos de la conducta alimentaria. Y la hipótesis de la especificidad, ¿no? Con esta especial asociación con los trastornos de la conducta alimentaria con características de purga y algunos datos también que tienen que ver con la naturaleza del trauma. Bueno, en este estudio que explora el rol de la soledad en la relación entre las experiencias traumáticas infantiles y el desarrollo de los trastornos de la conducta alimentaria, los autores encuentran que la soledad media significativamente la relación entre trauma infantil y la gravedad de los síntomas del trastorno. Esto puede tener profundas implicaciones clínicas, ya que abriría a la puerta a intervenciones específicas. De hecho, las intervenciones destinadas a reducir los sentimientos de aislamiento, mejorar las conexiones sociales, podrían ser efectivas en el tratamiento, como las terapias cognitivo-conductuales o la terapia interpersonal, que se centran en mejorar las habilidades sociales o en fomentar las conexiones significativas, podrían ser particularmente beneficiosas. Los autores concluyen que en la necesidad de establecer planes de tratamiento personalizados que tengan en cuenta la historia de trauma, los niveles de soledad. Y desde una perspectiva preventiva, ¿no? Las intervenciones tempranas dirigidas a la soledad en niños que han experimentado traumas podrían ser efectivas para reducir los efectos negativos y tal vez reducir el riesgo de desarrollar un TCA en etapas posteriores. Y por último, esta revisión que examinaba el efecto del trastorno de estrés postraumático y el trauma en el resultado. Un minuto, te queda minuto. Minuto. Vale, pues nada. Simplemente que nos dice que el trauma es frecuente, que es potencialmente impactante, que las experiencias, impactante independientemente de si se cumplen los criterios diagnósticos de trastorno de estrés postraumático. Las experiencias de trauma y estrés postraumático se asocian a mayor probabilidad de abandono del tratamiento y que aún así estas personas tienen la capacidad de beneficiarse del tratamiento. Y las limitaciones de los estudios serían una escasez de investigación prospectiva, el rigor metodológico, algunas investigaciones que engloba todos los tipos de trauma o todos los subtipos de TCA. Por ejemplo, algunos no diferencian si la anorexia nerviosa es restrictiva o es purgativa. La perspectiva de las mujeres predominante limita la extrapolación a otros grupos. Muchas herramientas incorporan marcadores binarios de trauma como expuesto o no expuesto, sin tener en cuenta otros factores como la polivictimización o la edad de inicio, y las medidas de autoinforme, que sabemos que pueden introducir sesgos de deseabilidad y de recuerdo. Esto era un caso clínico que no voy a contar porque no queda tiempo, así que nada, ya he terminado. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias. Luego dará tiempo a comentar. Y seguidamente hablará el doctor
Pedro Ruiz Lázaro sobre TCA, o sea, trauma y obesidad. El doctor Ruiz Lázaro es profesor asociado de psiquiatría de la Facultad de Medicina de Zaragoza. Es jefe de sección de psiquiatría infanto-juvenil del Hospital Universitario Lozano Blesa Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza. Y es investigador colaborador del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, coordinador del Grupo Zarima, socio fundador y vocal de AEDCA, bueno, etcétera, etcétera. Vamos, Pedro. Yo creo que puede cortar, Andrés, que no hace falta que nos leas el currículum de todos y ya está, porque vamos mal de tiempo. Entonces, yo voy a hablar de un tema de peso, pero voy a ir ligero, ¿vale? Que era el chiste malo, que es con lo que capto la atención. Es lo primero que te enseñan cuando estudias oratoria, que es una habilidad útil para luego hablar en todas las reuniones profesionales que tenemos, congresos, jornadas y cursos. Muy rápidamente, un repaso de cómo estaba la situación en el año 21 en la obesidad infantil, con un amplio rango de intervenciones y tratamientos, no siendo aceptable solo usar fármacos, sí recomendable estrategias de modificación de conducta, fármacos útiles en su momento y que algunos sigue siendo topiramato, zonisamida, lisdesanfetamina y, en caso infantil, liraglutida, que fue el primer GLP-1, y son exitosos programas de prevención conjunta e integrada de problemas relacionados con el peso. Entonces, voy a ir rápido. Recordar que la obesidad es un problema prolongado y mantenido en el tiempo y que la adhesión al tratamiento es fundamental porque esto es de por vida y que la familia debe involucrarse, que esto es válido en menores y válido en adultos. Y enfoque interdisciplinar, que ya sabéis que es mejor interdisciplinar que multidisciplinar, porque interdisciplinar es que los multi se hablan, que esto es importante. Modificación de dieta y actividad física con ejercicios aeróbicos tiene que estar en la base, entonces tenemos algún programa exitoso como es el TLD, el Traffic Light Diet, que bueno, pues es este tipo. Y con estrategias de modificación de conducta como contratos conductuales, control de estímulos, se obtiene una aparente superioridad en niños respecto a adultos. No es para tirar cohetes, 30% versus 20%, ¿vale? Entonces, realmente la tasa de fracaso no hace falta, que ya sois todos de ciencias y sabéis calcular una sencilla resta. Terapia grupal, terapia individual multicomponente y con logros promedio de los programas conductuales de un 10% de pérdidas de peso en fase de tratamiento y un 8,6% en seguimiento. Como podéis ver, no es tampoco para tirar cohetes. Y se recomiendan porque son especialmente útiles cuando hablamos de sobrepeso y obesidad leve o moderada. El problema de la obesidad mórbida pues está allí. Un programa muy interesante, el programa SICOBE, que aquí tenéis el manual porque les hacemos publicidad a los compañeros de Madrid, que es muy interesante. Y bueno, pues ahí tenéis la idea. Técnicas motivacionales, intervención psicológica individual, y ya digo, con el compromiso y esfuerzo del entorno, si no, no conseguimos nada. Y como acercamientos farmacológicos, el Orlistat en su momento y la metformina, que ya sabéis con sus inconvenientes, por ejemplo, el Orlistat de la esteatorrea y con una pérdida de peso de un 10% a 6 meses, y la metformina, que ya sabéis que es un antidiabético oral superusado, que tiene la indicación en adolescentes con resistencia a insulina y es una biguanida oral. Y luego los que conocemos, los inhibidores de la anhidasa carbónica, tanto topiramato como zonisamida. Eficaz en adultos con binge eating disorder, con trastorno por atracones y para la obesidad en niños con Prader-Willi. Y su uso en el tratamiento del trastorno por atracones asociado a obesidad es una alternativa terapéutica viable, porque nosotros los psiquiatras podemos intervenir en obesidad cuando hay trastorno por atracones comórbido o TDAH comórbido o alguna psicopatología comórbida que podemos tratar y si tratamos mejoramos el resultado de la obesidad. Utilidad también en obesos diabéticos tipo 2 en su forma de liberación controlada y en combinación con metformina. La zonisamida sola con bupropion también puede reducir peso en adultos obesos. Luego ya hablaremos de la tolerabilidad del bupropion, que bueno, en ocasiones no es muy alta. Y tenemos la lisdesanfetamina, que ya sabéis que tiene la indicación en Estados Unidos para adultos con trastorno por atracones, a dosis de 50 a 70 miligramos, con mejora, y que claramente, si tratamos pacientes con atracones o con TDAH, con obesidad, pues es una alternativa terapéutica muy interesante.
entramos en los análogos del GLP. El primero, liraglutida, que ya tiene indicación en niños, empezarán para el tratamiento de la obesidad del Prader-Willi. Y luego tenemos la semaglutida, Wegovy, que por cierto ha bajado en bolsa, porque las expectativas eran más altas y la curva es espectacular. Y los que han subido en bolsa es la tirzepatida, Mounjaro, que es un análogo del polipéptido inhibidor gástrico más un péptido similar al glucagón tipo 1 como los otros dos anteriores. Inyecciones carísimas que hay que mantener durante años y se supone que con unas pérdidas muy interesantes al principio y que al menos con tirzepatida después de 2 años, si interrumpes un año, no se recupera totalmente el peso que se ha perdido, sino que hay una pérdida que se mantiene en el tiempo. Porque luego además ya sabéis que tiene que ser dentro de un programa de manejo conductual. Y bueno, pues aquí tenéis los datos, 24,3% con tirzepatida versus a 4,5% con placebo, y luego pues los mecanismos de acción. Inconveniente que tienen todos es los efectos gastrointestinales, que más que la excepción son la norma, O sea, son eficaces, pero sientan bastante regulero en los pacientes, aparte del coste semanal de cada inyección. Útiles en el tratamiento del TDAH con comorbilidad, el metilfenidato, especialmente el oros o la desanfetamina. Además, si tenemos vinicitin disorder asociado también. Y también hay un único ensayo con atomoxetina, que también obtuvo unos resultados interesantes, pero lo cierto es que como es muy lento en actuar la atomoxetina, pues no lo usamos. Bueno, aquí tenéis una revisión, un estudio cuantitativo prospectivo longitudinal y experimental que reclutó a pacientes con obesidad y trastorno por atracón. Y en este caso, pues veis que se puede hacer trabajando sesiones de mindful eating y cómo hay unos resultados interesantes de mejora de datos antropométricos, episodios de atracones, insatisfacción con la imagen corporal. Es decir, que el mindful eating también puede ser una alternativa. Recordar, tratamientos prolongados en el tiempo y multicomponente. Se habla por la Asociación de Psicología Americana, la APA, por 26 horas de contacto con intervenciones familiares, incluyendo a la familia extensa, tíos y abuelos, y hay que lograr prevención de recaídas y mantenimiento de logros, que ese es el problema con la obesidad. Se obtienen resultados a corto plazo, pero a medio y largo plazo, pues no tanto. De hecho, más del 40% de los adultos estadounidenses tienen obesidad. Ya sabéis que en Europa tampoco vamos a la zaga. Si sumamos sobrepeso y obesidad, somos más de la mitad de la población adulta que tenemos problemas con el peso. Y con intervenciones con estilo de vida simplemente se puede conseguir una pérdida de peso del 2 al 9% al año y aumentar la probabilidad de pérdida de peso del 5% o más, ¿vale? Pero la recuperación de peso con el tiempo es común, incluso con el tratamiento continuo. Es decir, que esto es una batalla continua y que tenemos bastante pérdida. Se han incorporado los AON que pone aquí, que son los tratamientos nuevos en la obesidad, que pueden inducir una pérdida de peso del 15% más, pero claro, comentan que hay unas cuantas barreras para la intervención, entre ellas el coste, el precio al final de estos tratamientos. Pero bueno, son una alternativa, desde luego, muy útil y, desde luego, en pacientes con obesidad mórbida, como alternativo a la cirugía bariátrica, pues los recomendamos. Bueno, pues aquí sumamos trastornos del neurodesarrollo con obesidad, autismo, TDAH y otros rasgos en adultos con obesidad. Y bueno, pues al final vemos que hay una sobrerepresentación del TDAH en la obesidad, que esto está más claramente demostrado, y los pacientes con TDAH y obesidad, nivel socioeconómico más bajo, peor calidad de vida, mayor impulsividad, inflexibilidad cognitiva y neuroticismo, menor amabilidad, más escrupulosos, menos escrupulosos, menor autodirección y cooperación. Y los con TDAH también mayor psicopatología, consumo problemático de alcohol y trastornos alimentarios, perdón. Y bueno, pues mirando las respuestas al tratamiento, 2 estudios consideran adaptaciones de tratamiento específicas para el TDAH, uno un ensayo clínico exitoso con medicamentos para el TDAH para bajar de peso y otro sobre cambio a medicamentos transdérmicos para el TDAH, que aquí en España pues no.
después de la cirugía bariátrica. Y como casi siempre, que hay que investigar más. Y frecuente coexistencia en el caso de TDAH obesidad, pero también en otros trastornos del desarrollo como el TEA. Bueno, pues en este estudio que ya sabéis que los que dediquéis al TDAH fue un clásico de una revisión de metaanálisis de un montón de autores. Claramente hay más riesgo de un montón de enfermedades somáticas, incluida la obesidad. Y, fijaros, son unos estudios con unas cifras tremendas, nórdicos, suecos, metaanálisis de cientos de miles de participantes y demuestran que las personas con TDAH no medicado tienen un 40% de mayor probabilidad de ser obesas. El rey de los metaanálisis, Samuel E. Cortese, pues es especialista también en metaanálisis en obesidad y TDAH y demuestra que efectivamente hay una relación con unas ratio bastante interesantes. Y, bueno, pues también, curiosamente, con los atópicos, el asma, las alergias y otro tipo de cosas. Tesis doctoral de la doctora Banzo, que dirigió el profesor Quintero y yo también, que era en pacientes adultas, porque eran mujeres todo obesas, pues encontramos relación, lógicamente, con la impulsividad y también con el TDAH, que en este caso el 12,6% de los familiares directos habían tenido TDAH y el 34,8% puntuaban en la Wender Utah Rating Scale. Una revisión aprovechando un trabajo de fin de grado de estudiantes de medicina, miramos un poco la consulta específica de obesidad y efectivamente, pues si nos centramos en pacientes infantiles obesos con TDAH y trastorno por atracones y nos dedicamos a tratar de forma adecuada, pues mejoran los pacientes en el seguimiento al cabo de 48 meses. Luego, es mucho más espectacular los primeros 24 y vamos bajando. Luego tuvimos una tesis doctoral que estuvo el profesor Gómez del Barrio en el tribunal y la evaluó positivamente, cum laude. Bueno, supongo que sí, porque tenía que ser por unanimidad y fue cum laude. Bueno, pues, Pedro, tienes que ir acabando. Un programa psicoeducativo y emplear la terapia interpersonal y termino ya diciendo que en cirugía bariátrica también tenemos un papel y en prevención los programas integrados de tratamiento de TCA y obesidad, que aquí pongo al doctor Gómez del Barrio, con el programa Zarima, nuestro programa, hacemos publicidad y, haciendo caso al doctor Gómez del Barrio, terminamos. Muchas gracias, Pedro. Ya siento interrumpiros, ¿eh? Bueno, y terminamos con la presentación del doctor Marc Ferrer Vinardel, que hablará de trastorno límite de la personalidad. Él es jefe de sección de hospitalización de servicios de psiquiatría y coordinador del programa de trastorno límite de personalidad a lo largo de la vida del Hospital Universitario Vall d'Hebron de Barcelona. También es profesor asociado de la Universidad Autónoma de Barcelona y, bueno, como los anteriores ponentes, con amplio currículum y publicaciones al respecto. Adelante. Muchas gracias. Voy a poner el crono para no torturaros más de lo necesario. Yo voy a hablar de trauma y trastorno límite de personalidad, no voy a hablar de alteración de la conducta alimentaria, aunque sabéis perfectamente que es un problema habitual en los pacientes con trastorno límite de personalidad. Pero yo creo que, bueno, está muy bien que hablemos del trauma en el TLP porque es realmente trascendente y lo sabéis, y un poco lo que pretendo es revisarlo de manera rápida. Agradecer a mí mismo, no, sino a la organización el haberme invitado aquí, a la doctora Díaz Marsá, esencialmente, que es la que organizó este simposium. El trauma en el trastorno límite de personalidad es muy relevante, ¿no? Yo diría que aquí pone entre el 30 y el 90% de pacientes con TLP nos dicen haber tenido algún tipo de vivencia traumática. Este dato es importante, vivencia traumática, que no trauma. Después reflexionamos el porqué os lo expreso de esta manera. Yo diría que casi el 100% de las pacientes, al menos de mis pacientes con trastorno límite de personalidad, tienen algún tipo de vivencia traumática, de todo tipo, desde abusos sexuales, abusos físicos, negligencias emocionales, abusos emocionales. Es decir, toda una serie de circunstancias que comprometen esencialmente la maduración, el proceso de maduración de un sujeto en un momento de máxima vulnerabilidad, como es la infancia, la adolescencia.
Y fijaros que el trastorno límite es el trastorno de personalidad que más se asocia a haber tenido este tipo de experiencias adversas. Y es importante destacar que aquellos sujetos con TLP que nos cuentan más experiencias traumáticas son los que tienen una mayor gravedad en la edad adulta. Hay mucha evidencia científica en este campo. Este es un metaanálisis relativamente reciente, es de hace 5 años, ¿no? Y nos muestra esto, ¿no? Que el tener un trastorno límite de personalidad aumenta 13 veces la posibilidad de que expliquemos o hayamos tenido algún tipo de vivencia traumática a lo largo de infancia, adolescencia. Y es un trastorno, entre los trastornos psiquiátricos, especialmente, digamos, donde es especialmente prevalente este tipo de referencias. Del trastorno límite de personalidad sabemos, o los últimos 10 años especialmente, hemos acumulado una gran cantidad de evidencia científica, suficiente como para defender que es un trastorno ligado al desarrollo, es un trastorno del psicodesarrollo, y en el cual pues, la vivencia traumática ocupa un papel clave, ¿no? en el desarrollo de un TLP. Fijaros desde la infancia, con problemas de abuso, de ausencia de cuidadores, y después en otros momentos, es decir, de manera transaccional va apareciendo a lo largo de la vida, en la adolescencia, insisto, en momentos donde se compromete especialmente el desarrollo de estos dos componentes claves del TLP, que es la capacidad para regular las emociones y la capacidad para relacionarse con los demás y con uno mismo. Es este aspecto que podemos conocer, en cierto modo, como cognición social. El primer enfoque digamos, el primer modelo teórico que dio importancia especialmente a la vivencia traumática fue el modelo biosocial, que como sabéis es el modelo sobre el que se estructura la terapia dialéctico-conductual de Marshall Linehan. Este modelo biosocial considera que desarrolla o tiene un mayor riesgo de desarrollar un trastorno límite de personalidad aquel sujeto, aquellas personas que tienen una vulnerabilidad biológica digamos, genéticamente determinada para la desregulación emocional, pero que además crece en un ambiente invalidante a nivel emocional, es decir, que no le ayuda a madurar adecuadamente a nivel emocional y adquirir las habilidades adecuadas para gestionar las emociones. Esto hace que acabes pues, desarrollando un trastorno que esencialmente se caracteriza, o el elemento nuclear es esta desregulación emocional, y a partir del cual aparecen todo el resto de síntomas o de clínica que todos conocéis del trastorno límite de personalidad. Pero existen otros modelos. El modelo de la teoría de la mente considera que lo esencial es el compromiso que se produce, digamos, en la capacidad para gestionarse las relaciones interpersonales y con uno mismo. Es decir, todas aquellas circunstancias que comprometen la adquisición de una buena capacidad para para desarrollar la cognición social de manera adecuada. Y en este modelo teórico también el trauma juega un papel clave. En este caso no es tanto el ambiente invalidante, sino que el entorno no te ofrezca un apego seguro durante estos momentos claves en el desarrollo de la persona, que es la infancia y la adolescencia. También, similar a la teoría de la mente, la teoría de relaciones objetales de Otto Kemberg también da importancia al apego, ¿no? Como vivencia traumática clave, ese apego inseguro, y que compromete en este caso la integración de la identidad, favoreciendo una identidad escindida o lo que llama una identidad difusa, y que también se podía entender como, digamos, una cognición social, o acaba teniendo como resultado un compromiso en la cognición social. El trauma, insisto, es clave en el desarrollo del trastorno. Ese es el componente ambiental que favorece el desarrollo del trastorno. Este es un trabajo de nuestro grupo, un metaanálisis que hicimos, no tanto para ver las vivencias traumáticas que se asocian al trastorno límite de personalidad, sino las vivencias traumáticas que se asocian al desarrollo de la desregulación emocional y específicamente de las autolesiones no suicidas, que como sabéis es uno de los factores predictores que de manera más consistente predisponen o se asocian al desarrollo de un trastorno límite de personalidad. Y vimos que especialmente eran los adolescentes que nos explicaban o que nos muestran autolesiones no suicidas, se asocian especialmente a la vivencia de abuso emocional y abuso sexual. Este compromiso en la maduración de la capacidad para regular las emociones incluso predispone
el mayor riesgo que puedan tener personas con un TDAH para desarrollar el trastorno límite de personalidad. Fijaros, es decir, incluso son claves en hacer que un trastorno que aparentemente no tiene nada que ver con un trastorno de la personalidad, pues acabe evolucionando y acabe manifestando quien padece el TDAH un patrón marcado por esta dificultad en regular las emociones. Es decir, el rol del trauma es muy importante en el desarrollo de un trastorno límite de personalidad. Incluso, como os decía antes, incluso es clave en, digamos, determinar que quien desarrolle ese TLP con una mayor cantidad de vivencias traumáticas desarrollará un TLP de mayor gravedad. Este es un estudio que también Alexandra Philipsen compara los grupos TLP con TDAH versus los que no tienen el TDAH, pero fijaros, lo que os quería mostrar es que los pacientes que en este caso tienen una puntuación, independientemente de que tengan un TDAH, tienen una puntuación mayor en el Borderline Symptomatic List, son los que nos muestran o nos expresan haber padecido más problemas de abuso emocional. Esto es un análisis de clase latente, reciente, realizado por un grupo español, muy interesante, donde nos muestran esto, es un número nada despreciable de mujeres con trastorno límite de personalidad, y nos muestran que las mujeres con una mayor cantidad de vivencias traumáticas y además graves, ¿no? Abuso sexual continuado, abuso sexual temprano, que además presentan determinados perfiles comórbidos en comparación con las dos clases 4 y 5 que tienen menos vivencias traumáticas, serían como los dos extremos. Fijaros que el tipo de vivencia traumática y la cantidad de vivencia traumática, la gravedad, se asocia a una mayor gravedad clínica, más impulsividad, más desregulación emocional, más alteraciones cognitivas, de afectaciones en la atención sostenida, de la working memory, flexibilidad cognitiva. Realmente predispone, no sé qué he hecho, ¿se ve bien? Sí. ¿Y qué link existe, ¿no?, entre el trauma, ¿no?, y el desarrollo del trastorno límite de personalidad? Este es un proyecto del Hospital de Sant Pau, en el cual pudimos colaborar junto con el Hospital de Igualada y reunimos más de 400 muestras de 480 pacientes con trastorno límite de personalidad. Y en este estudio vimos, pues otra vez, que las pacientes que nos explicaban más abusos traumáticos en la infancia tenían puntuaciones más altas en la DIP, que sabéis que es la entrevista específica para evaluar la clínica de trastorno límite de personalidad. Lo que vimos es que todo esto iba mediado por un fenómeno, o podría ir mediado por un fenómeno de epigenética, que es el grado de metilación, en este caso de la región promotora de la expresión del gen del receptor glucocorticoideo, que sabéis que está implicado en la regulación del estrés, etc. En definitiva, vimos que aquellas mujeres, esencialmente eran mujeres, que nos explicaban, con trastorno límite de personalidad, que nos explicaban más vivencias traumáticas, eran las más graves y además las que presentaban una mayor metilación de esta región promotora. Es decir, el link entre el trauma y el desarrollo del trastorno en aquellos sujetos con vulnerabilidad, con predisposición para ello, es estos fenómenos de interacción gen-ambiente, de epigenética. Incluso en este mismo estudio colaborativo observamos que las pacientes con trastorno límite de personalidad, según explicaran un tipo u otro de abuso, en este caso pues el A, que es el abuso sexual, abuso físico o negligencia emocional, encontrábamos determinados perfiles de polimorfismos de genes que están implicados en la expresión de diferentes proteínas del eje hipotálamo hipofisario suprarrenal. Bien, todo esto está muy bien, pero ¿cómo se trata? Es decir, teniendo en cuenta que el trauma es un elemento tan importante en el trastorno límite de la personalidad, entendemos que todas estas psicoterapias, que sabéis que son las psicoterapias de tercera generación, específicas, especialmente desarrolladas para tratar el trastorno límite de la personalidad, deberían incluir el tratamiento del trauma. Esencialmente, yo diría que la que lo hace, la que le incluye, es la terapia dialéctico-conductual.
Sobre todo porque es la desregulación emocional. En este estudio está muy bien porque realmente comparan no solo el trastorno límite de personalidad, sino el trastorno por estrés postraumático, el trastorno por estrés postraumático complejo, que tienen similitudes con el trastorno límite de personalidad. Y en los tres trastornos observan que el elemento clave el link clave entre la desregulación, entre los traumas en la infancia y la expresión tanto de los síntomas propiamente del trastorno límite de personalidad como la expresión de la clínica más disociativa, se hace a través de el link es la desregulación emocional. Por lo tanto, es evidente que la primera cosa en la que pensaríamos, la primera estrategia psicoterapéutica en la que pensaríamos para tratar este problema sería la terapia dialéctico-conductual. Y tanto es así que incluso diferentes autores desarrollaron o han desarrollado adaptaciones de la terapia dialéctico-conductual, en este caso para tratar el trastorno por estrés postraumático. Y esta es otra adaptación. Todas ellas están esencialmente pensadas para tratar el trastorno por estrés postraumático. Pero hemos dicho que, independientemente de que haya o no trastorno por estrés postraumático, el trauma es un elemento clave en el trastorno límite de personalidad. ¿Qué nos ofrece la terapia dialéctico-conductual, digamos, original, ¿no? Esto conocéis perfectamente la DBT, son estas 5 etapas. Pero fijaros que esencialmente cuando tratamos pacientes con trastorno límite de personalidad, lo que utilizamos esencialmente es la etapa de pretratamiento y la etapa 1. Porque Linehan considera que no puedes tratar el trauma si antes la persona no tiene un control de la situación, no tiene las habilidades suficientes como para regular las emociones, dicho de manera muy básica, ¿vale? Con lo cual es raro, ¿no?, que el paciente llegue a esta etapa 2 y pueda trabajar específicamente el trauma. Y esto es un problema. Por eso, curiosamente, ¿no?, se han desarrollado adaptaciones para tratar el estrés postraumático, pero ha sido necesario, y se está ahora ensayando, esta adaptación de la DBT específicamente enfocada al trabajo del trauma, donde los que conocéis la DBT, el entrenamiento en habilidades para estas etapas del entrenamiento en habilidades son esencialmente las mismas, pero integrando el tratamiento del trauma, es decir, no siendo tan radicales como la versión original de la DBT, que Linehan decía, no vamos a trabajar el trauma hasta que la persona no tenga habilidades muy importantes en la regulación de las emociones. También, y esto es una cosa que me hace especial ilusión porque hemos participado y participamos de ella, ¿no?, puede ser, ¿no?, podemos pensar que en un futuro no demasiado lejano puede haber fármacos que nos permitan tratar las consecuencias del trauma. Es decir, fármacos que deshagan esos mecanismos epigenéticos que hemos visto antes y que puede ser que se asocien a la clínica que observamos en nuestros pacientes con trastorno límite de personalidad. Este fármaco es un fármaco llamado, está en desarrollo, se llama Vafidemstat, está desarrollado por Horizon Genomics y es un fármaco que lo que hace es inhibir, deshacer estos mecanismos epigenéticos, aparte de que es un fármaco, podemos decir, neuromodulador, reduce la inflamación del sistema nervioso central, y lo que hicimos en este trabajo que hemos publicado recientemente es probar el Vafidemstat en diferentes pacientes, ¿no?, diferentes pacientes que esencialmente nos muestran de manera transdiagnóstica una dificultad en la regulación emocional, ¿no? Tenemos pacientes con diagnóstico de TLP, de autismo o de TDAH, ¿no? Y en todos ellos el Vafidemstat era una opción interesante, ¿no?, y mostraba no había diferencias significativas entre categorías diagnósticas, una buena capacidad para regular para reducir esta agresividad / disregulación emocional. Ahora tenemos ya los resultados de un estudio multicéntrico, esto es un fase 2B. El otro era un basket trial, era aquello, ¿no?, el típico estudio para ver en qué categoría diagnóstica puede encajar mejor. Veíamos que encajaban las 3, o veían los de Horizon que encajaban las 3, y decidieron hacerlo el ensayo 2B, que están preparando ahora el fase 3, con pacientes con trastorno límite de personalidad. Y observábamos que con Vafidemstat se producía una reducción global, ¿no?, de diferentes ítems relacionadas con el trastorno límite de personalidad, que ya sabéis que es un poco un trastorno con varias, ¿no?, un poco collage, ¿no? Pues tanto en aspectos relacionados con la emoción, como la ansiedad, como la capacidad para mejorar las habilidades en las relaciones interpersonales, se producía una mejoría.
Bien, la cuestión, independientemente de este fármaco, es que con lo que tenemos ahora nos tenemos que manejar con psicoterapias especializadas que son costosas en la edad adulta y que, pues bueno, esto también lo han visto los que han desarrollado estas psicoterapias, con lo cual han desarrollado adaptaciones específicas para adolescentes, que esencialmente lo que hacen es trabajar, aparte de con el propio adolescente, para que adquiera estas habilidades para manejar relaciones, para manejar emociones. Mar, un minuto. Acabo. También trabajar con las familias. Por eso existe este quinto módulo, que es el Caminando por el Camino del Medio, que esencialmente lo que pretende es pues que las mismas familias que refuerzan, ¿no?, esta desregulación emocional creando un ambiente invalidante, pues lo cambian, desarrollan esas flechas verdes de validación y de ayudar a ese adolescente que tiene más dificultades para manejar las emociones, para que pueda manejarlas. Nada, 5 conclusiones muy sencillitas que vienen a decir pues lo que os he comentado, que el trauma tiene un papel clave, ¿no?, en el desarrollo de un trastorno límite de personalidad, que marca la gravedad y que es un target al cual tenemos que marcar como target de tratamiento clave, pero que muchas veces pues, la solución la tenemos delante. Es decir, tenemos que ser más creativos, tenemos que ser menos radicales en la aplicación del punto de corte, ¿no?, y tratar precozmente, al menos aquellos adolescentes, ¿no?, que nos muestren esos síntomas claves, ¿no?, esa clínica de desregulación emocional, de alteraciones en cognición social, que tengan o no tengan la etiqueta de TLP, pues necesitan tratamiento, porque si esperamos lo que haremos será complicar la situación. Este es Andrew Channen, uno de los psiquiatras que más admiro y de los primeros que trataron específicamente el trastorno límite de personalidad en la adolescencia. Está en Melbourne, por si alguien quiere irlo a visitar. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Mar. Gracias a los tres por la magnífica presentación y doy paso al público. Seguro que tiene alguna pregunta interesante que hacer. Ahí tenemos una pregunta. Bueno, muchas gracias por la ponencia, la verdad que me ha gustado mucho, porque sí que es verdad que vemos mucho en TCA y TLP como esta parte transdiagnóstica, ¿no?, del trauma y de cómo pues, al final el trauma se cristaliza en distintas psicopatologías pues, para expresar como ese sufrimiento. Y estaba pensando mucho que fue como algo que aprendí en la UTCA de Santa Cristina cuando estuve allí rotando de R4, fue como la obesidad, ¿no?, que es un problema de salud, evidentemente también a nivel orgánico, ¿no?, pero como muchas veces detrás está pues, el trauma, el abuso sexual infantil, como que nadie más ha visto más allá de la corporalidad, ¿no? Entonces van a atención primaria y lo primero es pues vas a hacer esta dieta, vas a ir a enfermería, que bueno, claro que hay que hacer un tratamiento, ¿no?, orgánico, pero si la base a lo mejor es un ASI que no ha sido tratado, ¿no?, como que ya ahí vi como muchos pacientes con obesidad casi mórbida, lo que había detrás era una psicopatología muy grave que hasta que no hicieron un intento de suicidio con un ingreso en agudos nadie le preguntó cuál era su conducta alimentaria, de dónde venía y todo era una desregulación emocional brutal. Entonces la pregunta sobre todo era que no sé si en sus dispositivos o en las zonas donde trabajan hay algún tipo de intervención en primaria como para identificar psicopatología detrás de la obesidad, porque yo siento, al menos en el área donde yo trabajo, no he visto como una coordinación en ese aspecto. Gracias. Pues es una buena pregunta, pero realmente es cierto que hay una relación también entre trauma y obesidad, que los ratios 1,5 en un estudio el más potente que es de Indiana, que además cuanto más experiencias adversas, más probabilidad de acabar con obesidad, siempre que tengas unos genes, eso también, que curioso alguno, es algún gen que se ha implicado también en esquizofrenia. Al final, esto es complicadísimo porque es todo inespecífico. Pero es verdad que, por ejemplo, nuestra fuente de derivación a la unidad de trastornos de conducta alimentaria y a la consulta específica de obesidad es primaria, pero también de obesidad los endocrinos. Nos mandan básicamente los endocrinos que están desesperados o que han visto que se van obteniendo los resultados. Claro, es que primaria están desbordados. Entonces, yo cada vez que se plantean estas cosas digo, pues qué buena idea. Digo, pero porque no trabajo en primaria. Porque claro, es que es verdad que ya bastante tiene, porque imaginaos 7 minutos de consulta,
¿vale? Para un paciente obeso mórbido, que seguro que tiene diabetes o por lo menos resistencia a insulina, problemas articulares, hipertensión, que seguro que fuma también o se da la bebida. Entonces, claro, es complejo, ¿eh? Pero claro, es cierto que si ves obesos... Yo recuerdo, como anécdota personal, mi primer congreso de residente de psiquiatría, que era un Congreso Nacional de Residentes de Psiquiatría, que creo que Andrés estaba también. Yo presenté un estudio que había hecho en los pacientes obesos mórbidos de mi hospital y había que hacer unas preguntas test al final y puse, ¿hay alguna relación entre psiquiatría y obesidad mórbida? El 99,9% de los asistentes dijeron que para nada, que la psiquiatría no tenía nada que pintar en la obesidad. Afortunadamente hemos cambiado, ¿eh? 30 años después. Sí, sí. Pero es verdad que, claro, primaria debería poder hacer muchas cosas y yo creo que tiene bastante con sobrevivir. Sí. ¿Alguna pregunta más? Tenéis ganas de iros, ¿eh? Bueno, yo solo para terminar y para ganarme el sueldo, aparte de agradeceros la experiencia y demás, lo que habéis contado, es tan frecuente ver TCA, TLP, obesidad y trauma, ¿no? Que la pregunta que os hago es ¿por dónde empezaríais? Más o menos lo habéis dicho cada uno, ¿no? Pero con ese paciente, ¿cómo haríais, digamos, los pasos de tratamiento, la intervención, ¿no? Medir la disociación, medir el trauma, estabilizar al paciente primero. ¿Qué haríais? En caso de, estamos hablando de obesidad, paciente obeso, con trastorno límite de personalidad, TCA, historia de trauma. Una pregunta práctica, ¿no? Sí, básicamente lo primero a atender es lo que te va a comprometer, ¿no? La terapia más de fondo, ¿no? Si la persona te viene con esta clínica que comentas, ¿no? Ahí es una persona con una importante desregulación emocional, una importante impulsividad, agresividad. Pues esto es lo primero es darle control sobre esta situación, ¿no? Yo diría que y darle control seguramente con un abordaje psicofarmacológico que no dé más efectos secundarios, es decir, que no le engorde más, evidentemente. Buscar algo, ¿no? que le ayude a recuperar el control. Yo es normalmente como se lo planteo. Es decir, yo creo que recuperes el control de la situación o adquieras un mínimo control de la situación y después se trata de, como dice Linehan, ¿no? de ir ganando en habilidades. Y el tema del trauma yo creo que es efectivamente algo a reservar un poco para el final o al menos como plantea esta nueva versión de la DBT, introducirlo delicadamente y a medida que vas viendo al paciente cómo lo va tolerando, ¿sabes? Aquello si lo tolera bien, pongo un poquito más, ¿no? Pues estupendo lo ha dicho Mar, yo creo que nada más. Pues nada, cerramos aquí el taller y nada, gracias a los asistentes y nada, hasta el año que viene, ¿no? Yo voy a decir una cosa que me hace mucha ilusión, queda clausurado el Congreso Nacional de Psiquiatría de Zaragoza.